Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan sus soluciones para Decision Making Artificial Intelligence y gestión de desastres y emergencias. Catástrofes naturales. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Marco de referencia. Dos tipos de desastres debe enfrentar la humanidad, los más recientes y cada vez más riesgosos, los causados por los humanos. Y los tradicionales, los causados por la naturaleza. Esta presentación se concentra en estos últimos, ya que las metodologías matemáticas para enfrentar cada tipo son diferentes. El enfoque general de HAI es conectar modelos de analítica predictiva y prescriptiva, lo que implica una visión holística integrada, multidimensional espacio-temporal, de toda la cadena de suministro de servicios de respuesta a desastres. La analítica predictiva se basa, principalmente, en las redes neuronales artificiales, el machine learning, y los métodos probabilísticos complejos, y la analítica prescriptiva en programación matemática, más conocida como optimización. Gestión de desastres naturales. Erupciones de volcanes y flujos piroclásticos. Terremotos. Inundaciones. Tsunamis. Sequías. Huracanes. Tornados. Pandemias. Proceso de gestión del desastre. Acciones anteriores al desastre. Mitigación, conjunto de medidas para prevenir o reducir el impacto de los desastres, y preparación, preparar a la comunidad para responder mejor cuando ocurra un desastre. Dada la incertidumbre con respecto a los desastres, la teoría indica que la única forma de prepararse para los desastres es caracterizar probabilísticamente el riesgo, con análisis predictivos, y con base en esa información para tomar decisiones óptimas sobre cómo mitigarlo, y cómo prepararse para ello, utilizando analítica prescriptiva. El proceso implica tomar decisiones por adelantado, independientemente de los escenarios futuros, y simular decisiones para cada uno de esos escenarios. La decisión debe considerar el valor esperado del beneficio, o el costo, y el control de los riesgos extremos, que no deben asumirse. El proceso de optimización estocástica implica 3 etapas, 2 de análisis predictivo. Modelo de proceso estocástico, convierte los datos históricos en un modelo probabilístico dinámico, y generación de escenarios sintéticos, convierte el modelo dinámico en un árbol de escenarios sintéticos. Cuando hay datos suficientes, estos dos procesos pueden ser algorítmicos, de lo contrario es necesario recurrir a un comité de expertos. Y una etapa de analítica prescriptiva. Optimización estocástica. Convierte el árbol de escenarios en decisiones aquí y ahora, y con la simulación de las decisiones futuras, genera funciones de distribución probabilística para el futuro. El modelo debe incluir restricciones de control de riesgo extremo. Se sugiere utilizar el valor condicional en riesgo como indicador de riesgo. En este caso, las decisiones a implementar están asociadas a la política óptima de asignación de recursos, para mitigación y preparación. Para ser efectivos en el proceso de gestión de desastres se requiere disponer de base de datos histórica de eventos del tipo de desastre. Modelo de inteligencia artificial predictiva híbrida, se sugiere el filtro de Kalman. Simulador del proceso físico del tipo de desastre, y modelo de optimización estocástica especializados para el tipo de desastre.
Acciones posteriores. Reacción. El uso de recursos y procedimientos de emergencia para preservar la vida, la propiedad y el medio ambiente de la comunidad, ya que el desastre está ocurriendo. Recuperación. Conjunto de acciones a largo plazo para estabilizar la comunidad y volver a la normalidad. La reacción y recuperación después de ocurrido el desastre implica acciones durante el desastre y acciones de reconstrucción. Caso, gestión de terremotos en Seattle. Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de terremotos en Seattle. Reto, desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de desastres naturales. El objetivo general es reducir al mínimo el posible impacto económico negativo y las pérdidas de vidas humanas. Solución. Diseñar un conjunto de modelos matemáticos para abordar los problemas derivados de la gestión de desastres naturales basados en modelos de programación estocástica. Para ello, se estudia el comportamiento histórico de la naturaleza tratando de conocer probabilísticamente qué puede suceder para tomar decisiones dónde, cuándo y cómo asignar recursos para mitigar y diagonal o prepararse para el desastre. Los modelos sintéticos de generación de escenarios para cada tipo de desastre deben ser generados por expertos en la materia. Resultado: la implementación del DSS para Seattle. Gestión de terremotos en Seattle. Pacific Rim Visualization and Analytics Center, PARVAC. Se compone de los siguientes componentes informáticos. GOSIR, optimización geoespacial de la información y los recursos estratégicos. Plataforma de modelos matemáticos y algoritmos numéricos para el apoyo a la toma de decisiones en la gestión de emergencias. HIC-3, entorno de mando y control móvil justo a tiempo. Puesto de mando para el despliegue de personal en respuesta a emergencias, para optimizar el flujo de información sobre la emergencia y la respuesta durante un evento emergente. RIMSIM, simulador de primera respuesta para las amenazas comunes de la Cuenca del Pacífico. Software basado en un sistema modular, para simular comunicaciones de primera respuesta, artefactos comunes y acciones de respuesta con el fin de evaluar y mejorar el nivel de conocimiento distribuido. Y Research, sistema de ayuda a la búsqueda visual, mediante estrategias de detección de imágenes o patrones, y mediación tecnológica. Los sistemas de soporte de decisión para la preparación y respuesta de un desastre son desafiantes por incertidumbre de los eventos, y dificultad para obtener datos en tiempo real. GOSIR desarrolló modelos de optimización para la localización y la asignación de suministros médicos para ser utilizados en las emergencias para la región de Seattle. La distribución de suministros requiere una serie de decisiones. Antes del evento. Localización de bodegas, y niveles de inventario de los suministros médicos. Después del desastre. Asignación optimizada de suministros médicos a hospitales para reducir el tiempo de entrega. En la etapa de preparación. RIMSIM y GOSIR integran el entrenamiento de personal en un centro de comando para los desastres. RIMSIM se utiliza para la simulación del ambiente de entrenamiento. Por otro lado, GOSIR se utiliza para la toma de decisiones óptimas. En la etapa de respuesta, GOSIR se utiliza para la toma de decisiones de transporte en tiempo real mientras la información de demanda de suministros es recolectada. Los modelos que se deben utilizar antes del desastre son: modelo de optimización estocástica, por escenarios. Selección de bodegas, y determina el nivel de inventario balanceando el riesgo de los desastres con la entrega a tiempo de suministros. Modelo de transporte. Transforma las órdenes de transporte en asignación óptima y ruteo de vehículos. En la fase de respuesta, el modelo fundamental es modelo de optimización en tiempo real. Da como resultado la asignación y ruteo de vehículos con la información actualizada de las condiciones de transporte y la demanda actual, y la información de suministros. En este ejemplo académico, se consideraron 2 escenarios sísmicos de Seattle para el análisis. Seattle Fault, MI 6,7 with Probability 0.6, and Cascadia Fault, MI 9,0, with Probability 0.4. Adicionalmente, se consideraron 3 centros de distribución, 10 hospitales con demandas de servicios de salud dependiendo de la falla,
62 rutas que conectan los centros de distribución con los hospitales, y un tipo de suministro médico. En la tabla se presentan los resultados obtenidos para la etapa de preparación, entre los que se encuentran Inventory levels in each warehouse, expected quantities transported between warehouses and hospitals, and routes used. Inventory levels are decisions variables here and now, and they are independent of failure. Transport flows depend on each scenario. They are simulated variables. Gestión del riesgo sísmico. Caso, la Toscana italiana. El documento. Earthquake Risk Management via Stochastic Optimization, a Case Study for an Italian Region. Describe como un modelo de optimización estocástica espacio-dinámico, que considera las complejidades e interdependencias de los riesgos catastróficos. Se ha personalizado para incorporar explícitamente las características geológicas de una región, los parámetros de los peligros sísmicos, y la vulnerabilidad del entorno construido. En su forma general, el modelo puede analizar la interacción entre la inversión en medidas de mitigación y las medidas de distribución de riesgos. Se presta especial atención a la evaluación de un programa de propagación de pérdidas por terremotos de múltiples pilares, que involucra al gobierno central y al seguro obligatorio. Se muestra que el modelo es capaz de analizar múltiples opciones de pólizas, para desarrollar seguros de manera equitativa y justa, y sus efectos sobre la prima de seguro y los fondos de reserva. Para analizar la estabilidad del sistema, DIASA utiliza una fuerte conexión entre la optimización estocástica no diferenciable y medidas de riesgo tales como el valor en riesgo, en inglés Value at Risk, VAR, y la probabilidad de quiebra, insolvencia. El estudio se desarrolló para la región de la Toscana. Incluso, considerando que la Toscana no se encuentra entre las regiones más peligrosas con respecto a las actividades sísmicas, el caso es bastante representativo para el enfoque metodológico, ya que todos los resultados se han normalizado para hacer referencia a unidades monetarias. La elección de la Toscana fue determinada porque el Institute for Research on Seismic Risk of the Italian National Research Council ya había hecho modelos, y poseía datos de un estudio anterior. Estos datos han sido incorporados en un generador Monte Carlo de eventos sísmicos, que simula la ocurrencia de terremotos que afectan a la región, calcula la atenuación de acuerdo con las características geológicas, y finalmente determina la aceleración en el suelo en cada municipio. El modelo de optimización estocástica espacio-dinámico de DIASA se ha personalizado para incorporar explícitamente la vulnerabilidad del entorno construido, con datos sobre el número y los tipos de edificios en cada municipio de la región. En la primera fase, el estudio se ha limitado al estudio de diferentes opciones de pólizas para un programa de seguros. En la siguiente fase se investiga la interacción entre las inversiones en mitigación física, retroadaptación y las medidas de distribución de riesgos. Esta metodología puede aplicarse al proceso de optimizar las decisiones de asegurar centros comerciales, urbanizaciones, proyectos civiles de gran envergadura u otras instalaciones, ya sea desde el punto de vista de la empresa aseguradora, maximizando la utilidad y controlando el riesgo asumido, derivado de la concentración, o desde el punto de vista del cliente, evitando la concentración que pueda llevar a la quiebra a alguna empresa aseguradora, o sea controlando el riesgo que asumen. Caso HAI Water. Modelamiento de inundaciones. Para modelar las inundaciones se asume que la cantidad de agua que llega a un área de inundación aguas abajo de un punto de control, por ejemplo, un embalse. Se asume que existe inundación cuando se excede el nivel de caudal que es posible conducir controladamente a través del área de inundación. El flujo corresponde a un aporte natural al área de inundación, puede ser agua lluvia o agua superficial, más la salida de agua del embalse, por cualquiera de las posibilidades, esto es, agua vertida del embalse más agua trasvasada a otros embalses más agua del embalse hacia centrales hidráulicas, más el agua proveniente de otras áreas de inundación, menos el agua que fluye a otras áreas de inundación o fuera del sistema de inundación. Dos aspectos se deben considerar para el modelamiento de los aspectos relacionados con las inundaciones: modelamiento del proceso físico y costos de las inundaciones. Caso
control de inundaciones y generación de energía. Reto: en el año 2008, HAI recibió el encargo de implementar un modelo para la optimización del diseño de un proyecto de aprovechamiento de los recursos hídricos con una doble finalidad: control de inundaciones y generación de electricidad. La problemática general de este tipo de problema radica en que no siempre están alineados en el tiempo, la disponibilidad de agua en el embalse con el verano, y la disponibilidad de capacidad en el embalse con el invierno. Solución: diseño e implementación de un modelo de planificación de recursos hídricos para ser utilizado en el diseño y en la operación del sistema. Resultado: el modelo ha sido utilizado en varios proyectos. El primero fue el diseño del proyecto Río Sinú, para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Urrá, realizado para la compañía de consultoría en ingeniería Gómez, Cajiao y Asociados. Modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. El documento Detecting Critical Nodes in Forest Landscape Networks to Reduce Wildfire Spread es la fuente de la información presentada en esta sección. Un enfoque de optimización de la red para planificar los tratamientos de materiales combustibles en incendios forestales que minimicen el riesgo de propagación del fuego, en paisajes boscosos por debajo de un límite superior para el área total tratada. Se utilizan modelos de simulación para estimar la probabilidad de propagación del fuego entre pares de sitios forestales, y se formula un modelo de detección de nodos críticos, CND, que utiliza estas probabilidades estimadas para encontrar un patrón de tratamientos de reducción de material combustible que minimicen la propagación probable de los incendios. El modelado matemático controla el tamaño y la contigüidad espacial de los tratamientos de materiales combustibles. Los autores demuestran el enfoque con un estudio de caso en el Parque Nacional Kootenay, Columbia Británica, Canadá, donde investigaron las opciones de quema prescrita para reducir el riesgo de propagación de incendios forestales. Los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre la planificación rentable para mitigar el riesgo de incendios forestales. El enfoque es aplicable a otros ecosistemas con incendios forestales frecuentes, y al diseño y rediseño de bosques industriales y diagonal o ambientales. Una zona forestal puede considerarse como una red conectada de áreas inflamables, nodos, donde los arcos de conexión, bordes, representan posibles vectores para la propagación del fuego entre áreas adyacentes. Para minimizar la posibilidad de que los incendios se propaguen ampliamente por toda el área, el administrador asigna un conjunto de tratamientos, quemas prescritas, entre los nodos. El tratamiento de un nodo ayuda a reducir la intensidad del fuego para una supresión más eficaz. Para simplificar, se supone que el tratamiento de un nodo equivale a eliminar el nodo y todos los arcos conectados a ese nodo de la red forestal. Hay que tener en cuenta que los tratamientos no siempre son completamente efectivos. El problema del administrador es determinar la mejor manera de dividir la red, para minimizar la probabilidad de que los incendios se propaguen. Una estrategia popular para resolver este problema es reducir la conectividad entre nodos con combustibles inflamables en el área forestal. Esta estrategia se puede implementar resolviendo un problema de detección de nodos críticos, CND, que encuentra nodos críticos en una red cuya eliminación degrada al máximo la conectividad de la red de acuerdo con una métrica elegida. El concepto de nodo crítico caracteriza la vulnerabilidad de una red después de que se elimina una parte de los nodos, lo que, dependiendo del tipo de red, podría ser el resultado de desastres naturales o fallas técnicas. El problema CND se ha aplicado en muchas disciplinas, incluidas la seguridad, el transporte, el análisis de redes sociales y la epidemiología. Sea G igual a N, E, un grafo con un conjunto de N nodos o vértices, y un conjunto de aristas C, N por N, Fig. Primera. Dos nodos YJ están conectados si el grafo G contiene una ruta entre ellos. Definimos un componente conectado del grafo G, como un subgrafo en el que cada nodo tiene una ruta a todos los demás nodos del componente, pero no tiene conexión con algún nodo fuera de ese componente. Un grafo G está completamente conectado y representa un solo componente conectado, si todos sus nodos están conectados en pares. Si hay un par de nodos que no estén conectados, entonces el gráfico G contiene al menos dos componentes conectados. Fig. B. Definimos una variable binaria xy, donde 11 igual a 1 si el nodo y no se elimina del grafo G,
y 11 igual a 0 en caso contrario. Se define una variable binaria, UI, J, para cada par de nodos y J. UI, J igual a 1 si los nodos y J no se eliminan, es decir, X igual a XJ igual a 1, y hay una ruta que conecta J, es decir, cuando los nodos J están en el mismo componente conectado, Fig. 1c. Las imágenes muestran los siguientes gráficos. Gráfico A. Una red horizontal de áreas conectadas como un solo componente conectado antes de la interdicción. Gráfico B. Un grafo interceptado con dos componentes conectados. Los puntos grandes denotan los nodos eliminados. Y gráfico C. Conexiones por pares entre nodos en los componentes conectados. Después de la interdicción, líneas azul oscuro. Modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. En el contexto de la prevención de incendios, la existencia de un camino entre los nodos J significa que un incendio podría propagarse entre J. El área de un nodo ISI. El subconjunto de nodos que se pueden eliminar de un gráfico G está limitado por un límite superior de área de tratamiento B, que también define el costo total de eliminar nodos. El grafo obtenido después de la eliminación de los nodos críticos de R es un subgrafo, o varios subgrafos de G, compuesto por el conjunto de nodos restantes, NR. Modelo de detección de nodos críticos, en inglés Critical Node Detection, CND. En el caso de los incendios, el objetivo del problema CND es minimizar el número total de pares de nodos conectados en los componentes restantes, subgrafos, después de la eliminación de los nodos G críticos. La función objetivo del problema CND, modificado para la planificación de la prevención de incendios, minimiza el número esperado de pares de nodos entre los cuales es posible la propagación del fuego, después de la eliminación de nodos en la red G. Cuando los nodos tienen la misma área, B limita el número total de nodos eliminados. El subconjunto omega I incluye aquellos nodos J que son objetivos potenciales de incendios iniciados en el nodo I, con probabilidades de propagación del fuego PIJ0. Las restricciones solo tienen en cuenta pares de nodos con probabilidades distintas de 0, para la propagación del fuego. Para cada par de nodos YJ, la función objetivo rastrea las conexiones de ruta UIJ y UJI, y las probabilidades de propagación del fuego PIJ y PJI en ambas direcciones, lo que ayuda a tener en cuenta las diferencias en la propagación direccional de los incendios. Por ejemplo, los valores de probabilidad PIJ o PJI podrían caracterizar la propagación de los incendios entre los nodos YJ, con vientos dominantes que soplan de y a J. Between nodes I and J, with prevailing winds blowing from I to J. La imagen muestra. Figura A. Pares de nodos IJ con el origen en el nodo y que se evalúan en el problema básico de CND. Figura B. Área de propagación potencial de los incendios iniciados en el lugar I. Los nodos con probabilidades positivas de propagación del fuego desde el nodo de ignición están sombreados. Figura C. Probabilidades de que un incendio se propague desde el nodo y con los puntos de ignición hasta los nodos J, P y J. Los ejemplos de propagación del fuego en las Fig. Segunda y 2b se basan en 100 iteraciones. Figura D. Un derrame de fuego alrededor del nodo de interés J, I. Figura E. Uso del nodo auxiliar 0 para inyectar el flujo en la red horizontal. Las flechas discontinuas muestran los arcos que conectan los nodos adyacentes N. Las flechas en negrita roja muestran el flujo desde el nodo 0, a través de los nodos conectados programados para su eliminación, resaltados en rojo. Caso de estudio. Kootenay National Park, British Columbia, Canadá. El modelo CND se aplicó en el Parque Nacional Kootenay en Columbia Británica, Canadá. Los mapas muestran la ubicación del Parque Nacional Kootenay y sus principales características. El parque forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en las montañas rocosas canadienses, y cubre una región subalpina y alpina, con elevaciones entre 1.200 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. Los bosques en elevaciones más bajas en el área están dominados por el abeto de Engelmann, el abeto subalpino, el abeto blanco y el pino palo, y son reemplazados por la tundra alpina en elevaciones más altas.
Las igniciones por rayos son una causa común de grandes incendios. Los 3 mapas mostrados son: A. Elevación del terreno. B. Tipos de suelo: pastizal, agua, no combustibles, y combustibles forestales. C. Probabilidad de ignición. El análisis de esta información determina la situación respecto a los incendios, para determinar las soluciones, barreras cortafuegos y la ubicación del equipo. El modelo canadiense Burn EP3 se aplicó para simular igniciones y propagación del fuego en Vermilion Valley, aproximadamente 834 km², bajo el régimen de manejo actual. El modelo Burn EP3 genera escenarios estocásticos de ignición y propagación de incendios, que utiliza el esquema de incendios en el dosel del Sistema Canadiense de Predicción del Comportamiento del Fuego, FBP, modelando los incendios en superficie, así como la transición a los incendios en el dosel, y la tasa de propagación del fuego en el dosel. Para cada iteración, Burn EP3 genera las ubicaciones de ignición y los perímetros de los incendios individuales. Se utiliza el régimen de incendios de Reimer et al., que supone que los equipos de gestión de incendios atacan todos los incendios detectados en la zona, pero, en promedio, el 13% de los incendios provocados escaparían al ataque inicial. La extinción de incendios tiene el mayor impacto en los incendios que son pequeños en el momento del descubrimiento, y es sustancialmente menos efectiva cuando los incendios ya son grandes. Por ejemplo, Alberta reportó un éxito del 83% en la contención de incendios de menos de 3 hectáreas, y Columbia Británica reportó un éxito del 92% en la contención de incendios de menos de 4 hectáreas. Se agregó una zona de amortiguamiento de 5 kilómetros para permitir que los incendios se propaguen, dentro y fuera del área de estudio. El modelo se calibró para alinearlo con la distribución histórica del tamaño del incendio en el Vermilion Valley, en la Base de Datos Nacional de Incendios de Canadá. La red de terreno, que incluye 834 nodos hexagonales de 1 km2, interconectados en un patrón triangular. El tamaño de los nodos debe equilibrar la complejidad numérica del problema, con su utilidad práctica para la planificación real. Es un tamaño apropiado para capturar los patrones de las barreras naturales contra incendios, como las crestas de las montañas individuales, o los afloramientos rocosos, que han demostrado ser barreras efectivas para la propagación del fuego en el parque, a una escala de 250 metros y más. Sobre la base de este tamaño fijo de nodo, el límite del área de tratamiento, B, definía el número de nodos que se eliminarían de la red. El modelo de optimización se puede aplicar para evaluar 2 escenarios diferentes. El probabilístico utiliza los valores de probabilidad sin cambios P y J para escalar las variables de decisión U y J en la función objetivo. En este escenario, los pares de nodos A y Y que exhiben las frecuencias de propagación de incendios más altas tienen el mayor impacto en el valor objetivo. Estas frecuencias dependen de la distribución del tamaño de los incendios, que se encienden en el nodo I y se propagan a J, ya que los incendios iniciados en I deben ser al menos tan grandes como la distancia entre I y J. En un paisaje forestal, la distribución del tamaño del fuego sigue una función exponencial. En consecuencia, este escenario tiende a estar cruzado por puntos calientes geográficamente distintos, con incendios pequeños pero frecuentes en todo el paisaje, y binario. Los valores de P y J en la función objetivo se reemplazan con indicadores binarios de propagación de incendios, P y J bin, que son iguales a 1 para P y J 0 y 0 para P y J igual a 0. Por lo tanto, el escenario supone ponderaciones unitarias iguales para todas las conexiones de pares de nodos con P y J 0. Para cada nodo I, la suma de los valores de P y J bin define el posible grado de propagación de los incendios iniciados en I, un área de incendios que el escenario minimiza. Para una red cuadriculada típica de sitios forestales, el número de conexiones entre pares de nodos crece en proporción cuadrática al tamaño lineal de un componente conectado, y, por lo tanto, crece la distancia entre un par de nodos I y J. En consecuencia, el escenario binario minimiza el número de trayectorias largas entre pares de nodos y, por lo tanto, minimiza la propagación de grandes incendios. Los escenarios probabilísticos y binarios de control de incendios pueden verse como estrategias alternativas para minimizar la posible propagación del fuego. El gráfico muestra la distribución del tamaño del incendio generada por Burn EP3,
en comparación con la distribución histórica del tamaño del incendio de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales, NFDB. El gráfico muestra la distribución del tamaño del incendio generada por Burn P3, en comparación con la distribución histórica del tamaño del incendio de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales, NFDB. En la tabla se presentan los escenarios analizados con el modelo de optimización. Mapas de soluciones óptimas de eliminación de nodos. Métricas clave del régimen de incendios. Gráfico A. Probabilidades de quemadura. Gráfico B. Probabilidades de propagación del fuego entre pares de nodos, P y J. No se muestran las probabilidades de propagación a lo largo de los bordes de la red E entre nodos adyacentes, I. Gráfico C. Probabilidades de propagación del fuego entre nodos adyacentes, W y J. Los resultados para el escenario 1, de las soluciones de eliminación de nodos, basadas en la configuración de la cobertura del suelo, se presentan en columnas para 3 valores de B, iguales a 10, 20 y 30 nodos. Cada columna tiene 3 filas de mapas para 3 variables. Los paneles de DAL presentan soluciones que ignoran las restricciones de contigüidad espacial para los tratamientos del sitio, para el área de tratamiento, eliminación de nodos. Las soluciones sin información de propagación de fuego, DAF, dividieron el Valle Central de Vermilion casi por la mitad, mientras que el resto del presupuesto se gastó en aislar pequeños valles conectados al Valle Central por corredores estrechos. A medida que aumentaba el límite B de la zona de tratamiento, se gastó una mayor parte del presupuesto en el aislamiento de estos pequeños valles. La incorporación de información sobre la propagación del fuego cambió los patrones óptimos de eliminación de nodos. En las soluciones binarias, GAI, el Valle Central de Vermilion no se cortó por la mitad. En cambio, el enfoque inmediato en los niveles presupuestarios más bajos fue aislar los valles más pequeños. A medida que aumentaba el área de tratamiento, el modelo fragmentó el área con alto riesgo de igniciones en la parte sur del valle. Las soluciones probabilísticas difieren de las soluciones binarias, JAL. La mayor parte del presupuesto se gastó en la partición de la zona con un elevado riesgo de igniciones en la región sur. A nivel de la zona de tratamiento más amplia, una pequeña parte del presupuesto se asignó a la creación de una o dos grandes divisiones en el norte. En comparación con los escenarios binarios de cuencas de incendios, no se gastó presupuesto en interrumpir los estrechos corredores que conectan los valles más pequeños. En general, los escenarios probabilísticos reducen de manera más efectiva la propagación local de incendios entre nodos adyacentes que los escenarios binarios. Valor objetivo VS. Área total de tratamiento, nodos, objetivo binario de un tanque de incendio, en inglés, FireSed. La figura B presenta el objetivo probabilístico del tanque de incendio. La figura A presenta el objetivo potencial del tanque de incendio. Los valores objetivo para la solución del problema muestran como lo que denota el potencial de propagación del fuego al final del periodo. La imagen presenta el compromiso entre soluciones de los problemas 1, 2 y 3 en dimensiones de escenarios binarios y probabilísticos de FireSed. Las posibles soluciones son: figura A, minimizar la posible propagación de los incendios más frecuentes, que ocurren en pequeñas áreas, y figura B, minimizar la posible propagación de grandes incendios. Gestión de riesgos climáticos. Caso: planificación de la siembra y de la cosecha. Uno de los riesgos importantes en los que se involucran las empresas financieras está asociado con los préstamos y seguros para procesos productivos del sector bioindustrial, los cuales se ven seriamente afectados por las condiciones hidroclimáticas, cuya volatilidad está aumentado como consecuencia del calentamiento global que está ocurriendo en nuestro planeta. Esta situación conlleva que se deban evaluar y gestionar los riesgos asociados a este tipo de industrias, cuyos estados financieros dependen en buena parte del clima. El mayor problema para las empresas del sector financiero es que deben intervenir en el proceso de siembra y de la cosecha de los productos bioindustriales, ya que de la gestión que haga el operador, se derivan los riesgos que puede terminar asumiendo la empresa financiera. Ignorar esta situación puede implicar reducción importante de los beneficios económicos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la alta correlación geoespacial del clima,
lo que aumenta los riesgos, teniéndose que mirar con cuidado la concentración de riesgos en una región, o en un tipo de producto, o en una época del año. Optimización de los sistemas de salud pública. Caso: COVID-19 Pandemic. Los algoritmos matemáticos para la gestión de epidemias, basados en metodologías matemáticas de alta complejidad, evitarán la mayoría de las muertes. Los modelos simples de pandemias pueden incrementar los muertos y desperdiciar gran cantidad de recursos. El uso de matemáticas no es una alternativa. Optimización de los sistemas de salud pública. Caso: pandemia de COVID-19. Los algoritmos matemáticos para la gestión de epidemias, basados en metodologías matemáticas de alta complejidad, evitarán la mayoría de las muertes. Los modelos simples de pandemias pueden incrementar los muertos y desperdiciar gran cantidad de recursos. El uso de matemáticas no es una alternativa. Gestión de grandes pandemias. Solo con la ayuda de matemáticas de alta complejidad se evitarán la mayoría de las muertes. Reto: durante la pandemia de COVID-19, HAI asumió el desafío para diseñar e implementar un sistema de soporte de decisiones, SSD, para la gestión de pandemias, utilizando toda la potencia computacional que ofrece la industria 4.0. Solución: diseño e implementación de un SSD orientado a la gestión de la pandemia integrado por los siguientes modelos. Modelo de simulación de epidemias. Modelo de optimización de la gestión de epidemias. Impacto socioeconómico de la epidemia, y estimación del estado epidémico. Resultado: pruebas reales en la región conurbada de Tampico, Altamira y Ciudad Madero. Proyecto patrocinado por el Instituto Tecnológico de México. Modelos matemáticos de optimización de políticas públicas de salud. Modelo de simulación epidémica. Simula la propagación de la epidemia como resultado de una combinación de políticas de control para hacer frente a la epidemia, mitigación, confinamiento y vacunación. La modelación divide el territorio en regiones, la población en segmentos socioeconómicos y el tiempo en estaciones, con el fin de tener un modelo epidemiológico dinámico que incluya estados multiinfectados, movilidad multirregional y segmento multisociodemográfico. Modelo de optimización de la gestión de epidemias. Optimiza. Políticas de control. El uso de los recursos de la cadena de suministro de la salud, HSC. La expansión óptima de los componentes vitales de las HSC, teniendo en cuenta el modelo de optimización de la política de control de epidemias, y los procesos de vacunación. Simulación del impacto socioeconómico de la epidemia. Determina el impacto socioeconómico de las políticas de control de la pandemia en la economía. Integrado con RSOPT, puede producir estrategias dinámicas de control de pandemias que equilibren aquellos objetivos contradictorios que puedan surgir en el proceso de gestión de epidemias, minimizar las muertes humanas y mantener la salud económica, y estimación del estado epidémico. Modelo híbrido de analítica predictiva, basado en el filtro de Kalman distribuido, para el seguimiento de la pandemia. El proceso de optimización de la gestión de la pandemia implica investigación en las siguientes áreas. Teoría epidémica. Muestreo inteligente. Identificación de los parámetros del modelo epidémico y del estado epidémico. Y programación matemática para resolver modelos de optimización, orientados al control y gestión del proceso pandémico. HA Health se integra con HARPO, Regional Planning Optimization. Esto implica que los modelos de los dos sistemas pueden integrarse a través de la base de datos, o por medio de ecuaciones que integran un modelo holístico único, esto siguiendo los principios del modelaje matemático estructurado. Esta integración se debe a que, el problema de la gestión pública de la salud corresponde a un problema de la planificación regional, tal como se experimentó durante la pandemia de COVID-19. Anticipación. Es el núcleo de la toma de decisiones en el entorno 4.0. No se trata de reconstruir los daños causados por un desastre, con decisiones a posteriori. Se trata de anticiparlo y mitigarlo con acciones antes del desastre. Y la mejor manera de hacerlo es usar el poder de las matemáticas. Bajo el nuevo paradigma tecnológico. Al igual que Carl Friedrich Gauss, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que
Las matemáticas son la reina de las ciencias. Gracias por su atención.